Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7 Resumen, no estoy solo, hay equipos. ¿Sale a la cancha? La dama del deporte. Gaby Provitera, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Se vienen las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino y ya hay dos candidatos. En un rato hablamos de eso. Y nos vamos a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas. Allí los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, mantuvieron una segunda reunión bilateral. Después de 55 años, ambos países reanudaron sus relaciones bilaterales. Los mandatarios mantuvieron el encuentro en la sede de la ONU, en lo que fue la segunda cumbre entre ambos desde que Washington y La Habana retomaron sus relaciones diplomáticas luego de 55 años de ruptura. Poco después, el canciller cubano Bruno Rodríguez ofreció una conferencia de prensa durante la que reveló que la reunión se desarrolló en un ambiente respetuoso y constructivo. Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la reciente visita del Papa Francisco a ambos países y acordaron continuar trabajando en una agenda bilateral. Reiteró además que esas conversaciones no avanzarán si no se levanta el bloqueo. El presidente cubano reiteró que para que haya relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos debe ser levantado el bloqueo, que causa daños y privaciones al pueblo cubano y afecta los intereses de los ciudadanos estadounidenses. El bloqueo impuesto a Cuba persiste en su totalidad, está en completa aplicación, no ha sido en lo absoluto modificado. El ritmo del proceso hacia la normalización de relaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba dependerá del levantamiento del bloqueo. Ayer, en su discurso en la jornada de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Obama pidió el levantamiento del embargo de su país contra La Habana, ante la mirada de Castro, presente por primera vez en la cita anual del organismo bilateral. Más tarde, Castro advirtió que queda un largo proceso hacia la normalización de los lazos bilaterales, que solo concluirá con el levantamiento del bloqueo. También exigió la devolución del territorio de Guantánamo y el fin de los programas de desestabilización contra la revolución cubana. Moyano habla más como empresario que como trabajador. Así Hugo Yasky criticó al titular de los camioneros tras su encuentro con Mauricio Macri. El titular de la CTA aseguró que Macri siempre tuvo actos de agravio y represión para con los trabajadores, por ejemplo en el Borda. Primera paritaria para personal doméstico. Se firmó en el Ministerio de Trabajo con el 28% de aumento salarial en 2 tramos. El acuerdo regirá en todo el país entre septiembre de 2015 y agosto de 2016. De la Rúa sin jubilación de privilegio. La procuradora fiscal García Neto explicó que por ley, las asignaciones especiales para quienes hayan ocupado los cargos más altos de los poderes del Estado no tienen carácter jubilatorio. Una cita para inquilinos porteños. Se realizará un festival frente a la legislatura contra los atropellos del mercado inmobiliario y la falta de políticas públicas que garanticen sus derechos. La cita es el 5 de octubre. Piden crear una defensoría del inquilino. Ratifican procesamiento del ex juez Lona. La Cámara Federal de Salta lo consideró responsable de encubrimiento y prevaricato en el caso del secuestro y desaparición del exgobernador de Salta, Miguel Ragone, el 11 de marzo del 76. El fiscal Fernando Rigo pidió hasta 11 años de prisión para los implicados en la tragedia de Once. Al término de su alegato de 5 horas, el fiscal pidió que se condene al maquinista Marcos Córdoba a 3 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación por 8 años para manejar trenes por el delito de estrago culposo agravado, y para el empresario Claudio Cirigliano, titular de la ex concesionaria TVA, pidió 10 años y 11 meses de prisión, y para su hermano Mario
10 años y 6 meses. También solicitó que se condene a los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a 10 y 11 años de prisión respectivamente. Para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Xícaro, y para los procesados que integraban el directorio TVA, también pidió condenas de entre 9 y 10 años y 6 meses de prisión. El juicio se reanudará el 5 de octubre con el inicio de los alegatos de las defensas. El acontecimiento que sucedió el día 22 de febrero del año 2012 no fue una casualidad. Fue algo que estaban al tanto todos los imputados, particularmente los vinculados al material rodante, los funcionarios de la CNRT y de la Secretaría de Transporte, que era deplorable, que esto iba a suceder. Lo dijo uno de los testigos, iba a ocurrir un cromañón ferroviario en cualquier momento. A su vez, otro de los testigos avisaron a funcionarios públicos diciéndole que era inminente la realización de un daño de estas características. El equipo del fiscal obviamente nos deja conformes, ellos han pedido el máximo de la prueba en concurso real por los delitos que le señalan a los imputados, y estamos muy conformes del rol de la Fiscalía. La Fiscalía de Estado no es cualquier cosa, la Fiscalía de Estado es el equipo que representa los intereses de toda la sociedad, no es menor. Y ha habido infinidad de casos en la Argentina en los que fiscales han dejado mucho que desear. Entonces el equipo del fiscal Arrigo, con él a la cabeza, ha hecho un trabajo impecable, y los pedidos de condena son lo máximo que le pide, que le permite la sumatoria de penas. Obviamente estamos muy conformes y realmente esperamos lo que venga con la satisfacción de que la Fiscalía de Estado haya representado los intereses del país como lo hizo, y ni hablar de nuestros abogados defensores que han trabajado a destajo hasta el día en que le tocó alegar. Como siempre, destacable la posición de Paolo Menghini, papá de Lucas, a la hora de reclamar justicia. Reclamo que desde aquí, por supuesto, acompañamos. Ahora hablamos del Hospital Garrahan. Las autoridades del Hospital Pediátrico fueron hasta el Congreso de la Nación para reclamar allí que el gobierno de la ciudad, que encabeza Mauricio Macri, esté a la altura de las circunstancias y cumpla con la parte que le toca al gobierno porteño para el normal funcionamiento de la institución. Además, anunciaron un próximo abrazo solidario al hospital el próximo 7 de octubre. Queremos invitar a los gobernadores, a los legisladores y a todos los dirigentes responsables, que nos sentimos responsables de la salud de los niños de la Argentina, a que le exijamos a través de la justicia y de cualquier otro medio al gobierno de la ciudad a que cumpla con lo que le exige la ley que dice que el Garrahan es un hospital de referencia que debe ser financiado en el 50% por el gobierno nacional y en el 50% por el gobierno de la ciudad. Vamos a utilizar todos los instrumentos que podamos para que el gobierno de la ciudad cumpla con la ley. Hoy está incumpliendo con la ley, dando argumentos que la verdad son falaces, y en tanto uno se imagina esos miles de padres que tienen a sus chicos en atención del Garrahan, que en verdad lo peor que se les puede crear es una situación de confusión y duda como la que se les está creando. Se llegó a esta situación porque hubo recortes sucesivos del presupuesto del año 2014 entre lo que solicitó el hospital y lo que otorgó, por un lado, Nación, que honró lo que había solicitado el hospital, y por otro lado el gobierno de la ciudad, que disminuyó esa cifra en 113 millones de pesos. En el año 2015 la situación fue similar y el gobierno de la ciudad aprobó con una quita, una rebaja de 226 millones de pesos para el presupuesto 2015. La Agencia Federal de Inteligencia pidió al juez Norberto Ollarvide que se libere una circular azul ante Interpol para habilitar la búsqueda internacional del ex espía Antonio Stiuso, quien se cree podría estar en Miami. Por otra parte, la Cancillería manifestó a través de un comunicado el malestar del gobierno argentino por las respuestas de un supuesto vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en forma anónima contesta las solicitudes de asistencia para ubicar el paradero del ex agente de inteligencia Stiuso, que es buscado, entre otros, por las autoridades de la UFI-AMIA, con la intención de que rinda cuenta sobre su papel en la investigación del atentado terrorista ocurrido en el año 1994. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Guado de Pedro,
suscribieron 65 convenios con el Ministerio de Agricultura. Quien lo conduce, Carlos Casamiquela, firmó por más de 90 millones de pesos destinados a dar asistencia a los productores de la provincia de Buenos Aires que resultaron afectados por las últimas inundaciones. Además, se firmó otro acuerdo con la Universidad Nacional de Luján para desarrollar un sistema de alerta temprana en la cuenca del río del mismo nombre. Nos metemos en la campaña política. Falta menos de un mes para las elecciones generales del próximo 25 de octubre. El líder de UNA y del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo una serie de encuentros y de actos, en este caso en una sociedad de fomento de la localidad bonaerense de Morón. Cada vez más cerca de Macri, digo. Cada vez más cerca de la segunda vuelta. Y si estamos en la segunda vuelta, nosotros le podemos ganar al kirchnerismo. Está claro que la gente eligió el camino de la propuesta, que valora al equipo de Roberto Labaña, Daniel Arroyo, construyendo nuestras políticas para derrotar la pobreza, un programa económico que tiene en el trabajo y la educación el centro y al hombre. Y sobre todas las cosas que elige como equipo, mostrarle a la gente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. No es solamente una cuestión de propaganda, hay que decirle a la gente qué, cómo y con quiénes, y no esconder los equipos y no hacer simplemente propaganda. Tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, continúa con su campaña. En este caso, nos vamos a Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense. Vamos a entregar nuestra gobernación con 95.000 policías. Imagínense esto lo que significa en esfuerzo presupuestario y una inversión. La seguridad fue, es y será mi prioridad. Las policías locales, con el trabajo intenso de prevención de nuestra policía tradicional, pero también totalmente renovada, va llevando adelante distintos tipos de operativos, con resultados que hoy los datos de las fiscalías así lo ratifican. Desde que declaramos la emergencia con el ministro Granados, se han bajado 50% los homicidios en ocasión de robo. Sabemos que falta, pero es muy clara la orientación que le estamos dando a fundamentalmente acorralar el delito, sacarle las armas a los delincuentes, incautar droga y generar muchas políticas de inclusión. Gracias, vecino Ramos Mejía. El 25 de octubre vayan a votar con mucha esperanza, con mucho entusiasmo y fundamentalmente a lo previsible, a lo seguro, a lo confiable, a lo conocido, a los que le van a seguir seguramente trabajando arduamente, dándole soluciones. Sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que falta y yo sé cómo hacerlo. Muchas gracias. Las palabras de nuestro gobernador. El titular de la Procelac, Carlos Gonella, se reunió con legisladores franceses para intentar avanzar en la investigación por las supuestas maniobras fraudulentas de lavado de activos que habrían llevado adelante directivos del BNP Paribas. Compartimos el informe de nuestros enviados. Autoridades de la Procelac encabezan en París varias reuniones, una de ellas con el titular del Banco Central de Francia y también con legisladores de ambas cámaras del Congreso en un intento de buscar la verdad sobre el lavado de dinero en la causa BNP Paribas. La reunión de hoy también fue muy importante, teniendo en cuenta el prestigio de la autoridad que nos recibió, el señor Christian Oyer, presidente del Banco francés, como si fuese el Banco Central de la República Argentina, que tiene facultades de supervisión sobre el sistema financiero de Francia, para destacar la recepción, la buena predisposición para escuchar y la inmediata apertura o aceptación de esta entrevista gestionada por la Embajada Argentina aquí en Francia. Escucharon el caso atentamente, nos hicieron saber que ellos siguen con mucha atención el resultado del proceso judicial que se sigue en Argentina, teniendo en cuenta que el banco investigado es un banco que integra el sistema financiero francés y la autoridad de supervisión que hoy visitamos integra a su vez el Banco Central Europeo, ¿no? Nosotros sostenemos que el BNP Paribas ha infringido normativa de prevención antilavado y nuestra propia normativa para fugar divisas, teniendo en cuenta el compromiso público, político que tiene el Estado de Francia para mitigar los riesgos que se derivan de las infracciones financieras que permiten el lavado de dinero. Entonces, bueno, ellos siguen con mucha atención en este caso.
43 minutos de este nuevo día y es tiempo de hablar del futuro, parece inmediato, de la Federación de Fútbol Argentino, Gaby. Lo único que está confirmado por ahora es que serán 2 los candidatos que van a tener las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino. Por un lado estará Luis Segura, el actual presidente que tiene la AFA, y por otro Marcelo Tinelli. Tal como se preveía, finalmente en la jornada de hoy dieron los avales, lo mínimo eran 7 avales, los dieron y por eso serán tan solo 2 los candidatos. Lo que no está confirmado todavía es cuándo van a ser esas elecciones, porque en principio la fecha era el 22 de octubre, eso se postergó hasta el 1 de marzo del año 2016. Y siempre y cuando no haya novedades el próximo 22 de octubre, esto quiere decir que Marcelo Tinelli no reúna por lo menos 16 votos de los 75 representantes, no se adelantan. Si esto llega a pasar, probablemente sean antes de fin de año. Nosotros creemos que tiene que haber cambios en AFA, sí, lo expresa Marcelo Tinelli permanentemente y nosotros que integramos ese espacio también creemos que hay muchas cosas para cambiar, hay muchas cosas que no nos gusta cómo se están haciendo, creemos que el mensaje de cambio, inclusive lo he escuchado del presidente actual hablar en ese sentido, así que creo que está claro qué marca cada uno y qué representa cada uno de los candidatos. ¿Cómo? ¿Sorprendió que Tapia no se presente? No, me parece que los 2 candidatos eran lo que todos esperábamos que hubiera. Por supuesto que hasta el final tuvimos la expectativa de si aparecía alguno más, pero me parece que todos creíamos que estos iban a ser los 2 candidatos que iban a terminar jugando. Creo que hoy es un día muy importante en el cual los que quieren presidir el futuro del fútbol argentino tenían que estar. Yo creo que es muy difícil ser candidato virtual. Por lo menos mi forma de pensar no es esa. Yo si fuera candidato estaría al frente del barco como tiene que ser. Algunos prefieren ser virtuales. Yo creo que AFA necesita transitar un camino de más transparencia, de comprar por licitación, de abrir un registro de proveedores, de generar algunas áreas más profesionales, de generar más recursos, de trabajar para que los clubes gasten menos de lo que gastan. La Asamblea debe ratificar o rectificar la fecha de elecciones. Para eso necesita la 4/5 parte de los miembros. Y yo creo que me da la sensación de que que la Asamblea no lo va a tener y que vamos a ir a diciembre. ¿Qué pasó con un nuevo choque, si se quiere, con estos muros de contención en el fútbol del ascenso? El hermano de Gigliotti, ¿no? Exactamente, Sebastián Gigliotti, el futbolista delantero de Midland. Esta tarde su equipo estaba jugando como visitante frente a Argentino de Quilmes en un partido que perdían por 1-0. Y en este momento va a buscar ese balón y termina chocando, como lo ven, de nuca da en la parte de atrás de ese paredón que da la vuelta a todo el perímetro de la cancha. Otra vez, lamentablemente, hay que hablar de este tema. Todo el que conoce el mundo del ascenso sabe que la mayoría de las canchas están así. Después de lo que fue el fallecimiento del futbolista de San Martín de Bursaco, estamos hablando de Manuel Ortega, lo que se comprometió la AFA a hacer es a sacarlos en el caso de que se pueda, y si no, por lo menos recubrirlos de una colchoneta lo suficientemente grande de espesor como para evitarlo. Una colisión no termine... Acá se ve claramente que no hay nada de todo eso. La ambulancia rápidamente ingresó, Sebastián Gigliotti, el hermano de Manuel, tal como lo contabas vos, fue hospitalizado rápidamente en un hospital de Quilmes. Este partido se iba a continuar jugando, insisto, ganaba 1-0 Argentino de Quilmes frente a Midland. Sus propios compañeros le tuvieron que decir al árbitro que no podían jugarlo, que no estaban psicológicamente para afrontarlo, y por eso este partido correspondiente, la fecha 32 de la primera C, fue suspendido. Por suerte está fuera de peligro, pero va a estar 24 horas en observación. No, pero que se mejore, como decís vos, Gaby, que se tome nota para que esto no se repite. Sí, fundamentalmente que cumplan con lo que prometieron. Eran 90 días los que tenían para modificarlo y esto, por lo menos en ese estadio, no se vio. Nos vamos al espacio Inca, al Gomont, porque allí el INADI celebró de un modo muy emotivo sus 20 años de vida. Dijo Pedro Mouratian, el interventor del INADI, en estos 20 años el INADI ha sido fundamental para instalar la temática de la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad y lo ha hecho trabajando junto a otros organismos. Durante los últimos 10 años acompañamos y propiciamos la sanción de todo un abanico de leyes que se ubicaron a la vanguardia en materia de derechos humanos. Tuve la oportunidad junto a Carla Conte de participar en la conducción de este encuentro, muy emotivo por cierto. La presencia de Rosa Klorimlit allí, de Abuelas de Plaza de Mayo, fue muy destacada, y cualquier institución u organismo que ayude a que la gente la pase un poco mejor y aquellos que sufran menos, bienvenido sea. Nos vamos a la pausa. En el bloque que viene ustedes saben que le damos mucha atención a la historia de nuestro rock. Uno de los pioneros, Claudio Kleiman, músico y periodista, estará acá sentado
charlando con nosotros de música y también de la historia del rock.